Gustavo, vámonos hasta eso con otro tema. Justamente ayer se dio en Esmeraldas una situación bastante terrible donde fallecieron 5 mineros, producto de explotar este sector de minas que hay en Esmeralda de una manera ilegal. Lamentable lo que ha pasado en la provincia de Esmeraldas, Gustavo, y la verdad que lamentamos mucho. Cada vez vemos a personas que, porque quieren ganar dinero de una manera ilícita, porque de acuerdo a lo que he escuchado al secretario de Riesgos, dice que ese sector ni siquiera tenía permiso para explotarse, pero ellos han estado explotando un lugar de una manera inadecuada. Por supuesto, y es una situación que no solamente se vive en esa provincia. En la provincia del Oro también hay situaciones mineras, y también en el Chimborazo situaciones mineras irregulares que no se pueden o las autoridades se hacen de la vista gorda, y después cuando pasa cosas como estas, entonces ahí salen a culpar o salen a buscar a los culpables. Hay que considerar algo también, Jaime, que la gente está sin empleo, sin trabajo. Y yo conozco muchísimos casos de gente que en su vida ha trabajado en minería, y porque le ofrecen un diario aparentemente digno, van y hacen ese trabajo tan riesgoso, ¿no? Y lo más lamentable que ha fallecido un menor de edad todavía en esas minas. Es terrible. Inclusive los menores de edad. Sí. Inclusive los menores de edad. Han fallecido. Es lamentable que todavía se siga buscando a menores de edad para que vayan a trabajar en estos lugares de riesgo. Gustavo, dejemos ese tema allí porque ya lo tenemos al profesor Carlos Torres Garcés, vía telemática. Profesor, buenos días. Gracias por aceptar primero esta entrevista en este espacio. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo en Ecuador en directo. Muchas gracias. Qué pena que tenga que dejar la entrevista, que estaba muy interesante. Yo soy esmeraldeño, y Esmeraldas no solamente la capital, sino todos la provincia. Y me pena muchísimo lo que ha sucedido. Y bien lo dice su interlocutor, que es un problema de precariedad, de vida, de pobreza. Entonces muchísima gente que no tiene la capacidad de vincular ese tipo de herramientas, pues termina siempre los más débiles. Por otro lado, pues le agradezco muchísimo por la entrevista. Mito, usted mi maestro de radio, en Faxo, maestro de edición de programas. Pues por primera vez tengo la oportunidad de conversar en espacio. A pesar que lo sigo muchísimo, yo soy un asiduo seguidor de este espacio, y pues me alegro muchísimo compartir con usted el momento de fútbol, porque hoy en día pues estamos muy eufóricos. La selección del Ecuador nos ha devuelto un poco la tranquilidad en lo que respecta a esta actividad, después de los resultados obtenidos, resultados que podrían ser impensados hace unos meses. Hoy pues nos devuelve la esperanza de una nueva clasificación. Profesor, yo primero quiero agradecerle por sus palabras tan benevolentes, y sabemos que el profesor Carlos Torres Garcés es una persona que la conocemos hace mucho tiempo, desde que usted fue estudiante en Faxo. Muchísimas gracias por esas palabras. Profesor, ahora sí entremos en materia. ¿Desde cuándo comienza a evolucionar el fútbol ecuatoriano? Ya no somos el patito feo, como lo decíamos hace un rato con Gustavo Jiménez. El patito feo de antes, que nos ganaba Brasil, nos ganaba Argentina, nos ganaba Colombia. Ahora Ecuador se para en cualquier terreno y puede ganarle a cualquier selección del mundo. Querido maestro, ¿cuánto tiempo tengo? Tenemos 20 minutos aproximadamente. Sí, porque el fútbol no tiene capacidad de síntesis. Es muy difícil poder explicar tantas cosas que han sucedido.
Bueno, en realidad Ecuador, yo creo que tiene un punto de inflexión. El fútbol de Ecuador, la formación en el fútbol de Ecuador tiene puntos de inflexión, y es con la llegada de Dusan Drasco de hace un poco más de 30 años. 32 años exactamente, él llegó en 1988. Yo aquí tengo un librito que lo he comparado con el libro de FIFA que salió en 2019. O sea, salió casi 30 años después, y las diferencias son son poquísimas. Es decir, todo aquello que se dijo en Ecuador hace 30 años, hoy en día FIFA, no porque leyó el libro de Dusan, que poca gente lo tiene, este librito que nosotros hemos mantenido durante muchísimos años y que ha sido nuestro libro de cabecera y de consulta, pues está claro que ahí empieza el gran cambio. Cuando empezamos a hablar de preparación distinta, de selección de jugadores, de selección mejor que la que se hacía en aquellos tiempos, ya con parámetros en todos los aspectos, en los aspectos futbolísticos, cognitivos, en los coordinativos, en los aspectos físicos, especialmente las características más importantes del fútbol en la parte física, que es la velocidad. A partir de allí, pues ya se preparan una cantidad de entrenadores, aunque muchos no lo comprenden bien, pero de alguna forma, por su experiencia y también de forma empírica, se han dado cuenta de por qué los jugadores, para poder rendir en alta competencia, como están rindiendo hoy nuestros jugadores, pues necesitan una serie que sean valorados en sus condiciones en el inicio de su etapa como futbolista, si es posible llegar a fútbol. Entonces, eso empezó hace 30 años y que ha ido evolucionando con la llegada con nuevos métodos de juego, con nuevos sistemas, con una forma distinta del desarrollo de la técnica, y también pues especialmente porque competitivamente pues nuestros jugadores ya no van a la selección sin haber pasado antes por selecciones menores, es decir, que la experiencia competitiva es tan grande que hoy en día, pues como usted ya dijo, licenciado, de igual a igual se juega en cualquier parte del mundo, no solamente de Sudamérica, sino del mundo y con cualquier selección. Así que yo creo que esos son los aspectos más relevantes de por qué este cambio, porque hoy en día pues, los jugadores jóvenes, hay chicos ahí de 17, 18, 19, 20 años, 21 años, que parecen que hubiesen pasado por o que son mayores de lo que realmente parece. Por ejemplo, yo veo al Chico Caicedo, parece un jugador de 28, 30 años, tiene un aplomo, unas condiciones futbolísticas y tan desarrollado, un sentido de juego tan desarrollado que realmente es asombroso para nuestro país, ¿no? Pero que en otros lados se ha dado eso normalmente, como decir en Argentina, Brasil o en alguna otra latitud. Lo mismo puedo hablar de Plata, o Plaza, pues me confundo con los apellidos, no sé si es Plaza o Plata creo, ¿no? Con Plata. Y los otros jugadores. Es decir, que Ecuador hoy en día es un país que ya debería empezar a proveer de jugadores al mundo, pero ya en otra dimensión, ya no para solamente por salir, sino que ya deberían insertarse en los mejores equipos del fútbol mundial. Con la calidad que tienen, pues yo diría que fácil pueden jugar en Real Madrid, en Barcelona de España, en Manchester City o en cualquiera de esos equipos de ese nivel, porque ya competitivamente están a la altura de cualquiera de esos jugadores o de esos países del mundo. Pues yo personalmente estoy muy contento porque de alguna manera nosotros sembramos la semilla, y pues esa semilla ha germinado a través del tiempo, a través de los nuevos entrenadores que aparecieron, con las nuevas metodologías que aparecieron para esa técnica. Hoy en día pues ya Ecuador, aunque muchos no nos respetan todavía, no nos respetan porque todavía mucha gente piensa por
pues está pasando simplemente por un buen momento. Yo creo que no es un buen momento. Yo creo que es el resultado de un trabajo que se hizo durante años y que se ha ido fortaleciendo a través del tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, profesor. Los que hemos seguido y conocemos en algo, un poquito de fútbol, porque yo no soy especializado en fútbol. Mi trayectoria desde hace algún tiempo más ha sido cubrir otros deportes, cerca de 60 deportes, pero sí sigo el fútbol. Pensar en Dusan Drašković es pensar también en un patrón que de a poco se fue aplicando en casi la mayoría de los equipos de fútbol del país. E incluso los mismos técnicos, incluido usted, profesor, algo ustedes también han aportado para el desarrollo del fútbol ecuatoriano. Esa es una parte de mi comentario. Ahora sí le voy a dar el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes para el profesor Carlos Torres. Gracias, Jaime. Profesor Garcés, buenos días. Hay algo importante en esta selección, que es ese derroche de juventud que usted muy bien decía y que todos nos hemos dado cuenta. Entonces, ante una selección que derrocha esa energía del jugador joven, de esa nueva propuesta que quiere lucirse, que sabe que es su oportunidad en estas eliminatorias para que el mundo vea cómo se desarrolla como jugador, ¿cree usted que existe o considera usted que se podrían convocar a jugadores experimentados como Egner Valencia o Felipe Caicedo? Bueno, Valencia es parte de la selección. Lo que pasa es que la semana pasada tuvo un problema del cual todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Lo tenemos que, los que no nos ha dado COVID, pues tenemos que seguir cuidándonos. Él estuvo enfermo y aunque fue convocado no jugó. En todo caso, lo de Caicedo ya es, yo creo que es cosa juzgada. Él decidió en algún momento no ser más parte de la selección, se autoexcluyó. Hay otro chico como Ramírez que también que juega en el fútbol de Rusia, también se excluyó, cosas como eso, ¿no? Pero en general yo creo que no hay jugador después de eso, ¿no? Esas son cuestiones particulares, puntuales, pero después no hay ninguno que hoy en día no quiere estar en la selección del Ecuador. La selección del Ecuador hoy transmite confianza, transmite una cantidad de vibraciones nuevas y buenas que permiten que cualquiera pudiera estar en ese lugar. Ahora, a mí me ha sorprendido, todo esto me ha sorprendido que antes era muy difícil poder tener cambios en las selecciones, es decir, en una misma selección que haya de un partido a otro muchos cambios y que la selección no se debilite o todo lo contrario se ha fortalecido. Por ejemplo, del partido de Bolivia al partido de Colombia hubo varios cambios. A mí realmente me sorprendieron los cambios, pero más me sorprendió el rendimiento de esos jugadores. Hugo Muñoz, que no había tenido, que el año pasado estuvo en Nacional y se lo veía como un jugador pues que podría pasar por el Ecuador con más pena que gloria. Y hoy lo vemos como uno de un jugador que fácilmente puede jugar en la selección y no desentonar. No solo no desentonar, sino jugar en un nivel altísimo como los otros. Y así por el estilo, jugó Perlaza, que no había jugado, jugó Plata, bueno, jugó un poco más porque se lesionó el Chico Muñoz, pero en general, la mayoría de los jugadores que ingresan en esta selección, pues no desentonan y a veces son igual o mejor que aquellos que por alguna razón tienen que quedarse fuera. Profe. Entonces eso es importante. No tenemos 11, tenemos muchísimos jugadores que pueden jugar en cualquier momento. Profe, el caso de Javier Arriaga, 4 fechas de eliminatoria, 4 penales concedidos por la TRI. ¿Debe seguir como titular Javier Arriaga tomando en cuenta que 3 de las infracciones fueron de él? Bueno, eso es algo que nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo que los jugadores no se quiten ese esfuerzo que han tenido. Porque el jugador, mire, yo viví en España muchos años. Cuando regresé, 7 años viví en España, regresé y allí pues casi es imposible que un jugador cometa penales así, de esa forma. O cometa tanta falta como se comete en Ecuador.
Entonces me asusté cuando los jugadores, antes de ir a la pelota, en vez de utilizar las piernas, utilizaban los brazos. O sea, los brazos por detrás para recuperar la pelota. Y eso a mí me sorprendió en caso de la mayoría de los jugadores, especialmente cuando estaban en Barcelona. No digo Barcelona porque puede ser otro equipo, ¿no? Pero ahí estaba Real. Y a mí me preocupaba mucho que ellos no entienden que a veces pueden ser superados y que no es necesario a veces cometer faltas insólitas como algunas, como la que por ejemplo anteayer cometió, y que más allá de ellos está el portero o algún compañero que puede solucionar el problema de un dribbling. Los jugadores pueden ser superados, eso de la misma forma nuestros jugadores delanteros superan a los defensas contrarios, pero nosotros no nos han hecho penales. Sin embargo, es algo que él tiene que corregir simplemente. El entrenador, yo creo que se habrá dado cuenta de este detalle y tendrá que corregir todos los que son defensores, de que cuando se es superado, y especialmente cuando se está dentro del área, no se puede intentar cometer una falta o estirar la pierna o estirar los brazos pensando que nadie lo va a ver. O sea, algo como si fuera parte de nuestra idiosincrasia futbolística en lo que tiene relación a defensa. Pero yo pondero lo de Arriaga. Es un jugador que lucha mucho, que se esfuerza y que yo estoy seguro va a corregir esos defectos porque no solo fue Arriaga, porque el primer penal de Argentina no fue Arriaga, fue Estupiñán, creo. El segundo penal, no recuerdo exactamente, pero yo creo que eso se puede superar, porque no se trata solo de Arriaga, sino de todos los defensores. Entonces yo no quiero estigmatizar a él, ni nadie podía estigmatizarlo porque se ha cometido esos penales. Por otro lado, es un jugador que poco a poco tiene liderazgo y eso es importante para lo que quiere el director técnico, jugadores que atrás puedan manejar, ¿verdad? Y Arriaga tiene eso. Solo superar esto que lo supere, perdón la redundancia, que lo supera él, esto de pretender que nadie lo puede lograr. Y eso en fútbol, eso es imposible. A veces el delantero es más hábil que el defensa y puede ser, el defensa puede ser llegado. Otra cosa es que después por atrás pueda pegar una patada, o lo expulsan o puede ser penal, como ha sucedido en esta oportunidad. Profe, basado a la experiencia suya, ¿con qué selección ecuatoriana se quedaría? ¿Con la del Mundial de Alemania o la actual? Bueno, en esta todavía no podemos hablar de Mundial pero vamos para allá, vamos para allá. Vamos en camino, vamos bien encaminados, pero yo creo, yo ya lo dije antes de Colombia, yo en una entrevista con un medio local, yo ya me anticipé a eso y les dije, y me pareció que de todas las elecciones que yo he visto, incluso a las que hemos jugado, que nosotros somos unos perdedores, éramos perdedores, pero por naturaleza, nos ganaban en todos lados, aquí y allá. Pero esta es, para mí, desde el punto de vista de su conformación, desde el punto de vista de su estructura futbolística, desde el punto de vista de su estructura de experiencia, desde el punto de vista de su sensibilidad. Usted recuerde que el deporte, como todas las estructuras, son muy sensibles. Este es muy sensible Correcto. Al fútbol, o sea, está más dedicada a jugar. Pues a mí me parece que esta es la mejor selección que yo he visto a lo largo del tiempo. Que tiene jugadores que defienden bien, que tienen claros los conceptos tácticos defensivos y tienen muchísima destreza de medio campo para adelante. Yo no he visto un medio campo, a pesar de que, por ejemplo, la primera selección de la Super Mundial, donde estaban jugadores de altísimo nivel, como el caso de Méndez, Caviedes, Agustín Delgado, Ángel Fernández, esta de aquí, desde el punto de vista individual, de la calidad de los jugadores, supera a aquella selección. Es decir, que si la situación sigue como está, si no hay ningún cambio, si no se marea a nadie, yo creo que esta selección va a ser mucho mejor y va a llegar mucho más lejos
no solo esta selección, sino esta generación de jugadores, llegar mucho más lejos que las otras selecciones que nos dieron también muchísimas alegrías. Profe, y comentábamos con Jaime de la Cruz precisamente ese hecho, ¿no? Que a esto se suma también un mérito importante de Alfaro, este técnico que de alguna manera ha visualizado muy bien a estos jugadores y les ha dado la oportunidad y se la ha fajado, ¿no? Se la ha fajado para poder poner esa plantilla ahí en la que hoy en día pues está dando buenos resultados. Sí, por supuesto, Alfaro, Gustavo Alfaro ha demostrado que él no tiene temor de nada. Es un entrenador que ha jugado sus cartas bien jugadas. Evidentemente que ha tenido una ayuda invalorable que es de Jorge Célico. Célico, pues, él no solamente trabajó con la selección sub-20, sino que dio algunos pasos con la selección mayor. E incluso algunos jugadores o casi todos estos jugadores que están en este momento en la selección mayor, pues ya él los había utilizado en partidos amistosos cuando andábamos en tumbo en tumbo, sin entrenadores y sin rumbo. Hoy en día, pues, podemos decir que todos aquellos que han trabajado en la selección del Ecuador en años pasados, hace poco, pues han ayudado a la conformación de esta selección. También yo me adelanté antes cuando hubo la primera convocatoria, a decir que era una convocatoria de Célico, porque ahí estaban los mismos nombres, casi en su totalidad, y con la inclusión de los nuevos jugadores de la sub-20 que habían quedado terceros en el mundial, campeones sudamericanos. Y entonces un entrenador que venía sin conocer el medio, era imposible que pueda elegir esos jugadores. Yo estoy absolutamente convencido que si no estaba Célico, algunos jugadores se hubieran quedado fuera. Y el entrenador Alfaro, hace un hombre que parece que sabe escucha bien, entonces toma decisiones acertadas, tiene liderazgo, pues, y además tiene la valentía de hacer jugar a aquellos jugadores que muchos podrían considerar que todavía no estaban en condiciones de ser parte de una selección, de ser parte de una eliminatoria. Si nos ponemos a analizar a todas las selecciones de Sudamérica, yo creo que la selección del Ecuador en promedio es la más joven. Entonces eso, pues, nos tiene que llenar de orgullo, porque no solamente son jóvenes, sino no solamente son competitivos, no solamente son jugadores, sino que además ganan. Muy bien, Jaime, usted tiene más preguntas. Gracias, Gustavo. Tengo preguntas de Galo Arbeláez, que me escribió, nos ha escrito en el chat de Ecuador en directo, en Face. Dice Galo, para el profesor Carlos Torres: ¿por qué todavía no se posesiona el entrenador ecuatoriano en la selección de fútbol del Ecuador? Y también no son figuras como director técnicos en equipos del extranjero. ¿Qué nos falta a los ecuatorianos para estar en la cúspide del fútbol, profesor? Bueno, ese es un tema muy, muy interesante, porque esto ha sido debatido, ha sido explicado, ha sido analizado. Yo he compartido durante muchísimos años, esto no es nuevo. Pues hace falta solo confianza en los dirigentes ecuatorianos. Los dirigentes ecuatorianos en general no confían en los técnicos ecuatorianos, y pues esa es la razón por la que el técnico ecuatoriano está relegado en el fútbol de Sudamérica. Yo creo que ni en Bolivia ni en Venezuela tenemos este retroceso que ha habido en Ecuador respecto a los técnicos ecuatorianos. Esperemos que en algún momento esto cambie, porque claro, hay una serie de frases que son ya clichés, que son paradigmas casi, de que el entrenador ecuatoriano no está preparado, que el entrenador ecuatoriano no tiene personalidad, que el entrenador ecuatoriano le falta liderazgo, que el entrenador ecuatoriano, bueno, cualquier cosa para deslegitimar la capacidad de los entrenadores. Y yo siempre he dicho, para responder a nuestro oyente, pues yo siempre he dicho que el conocimiento es universal. El conocimiento no es patrimonio de algún país, de alguna nación. ¿Cómo podríamos escribir y comparar por qué unos sí y otros no? Lo que se hace en cualquier parte del mundo hoy día, y eso es para todas las profesiones, no solamente para
para los entrenadores. Hoy en día vemos, escuchamos decenas de periodistas que hablan hasta como argentinos. Entonces tienen las mismas frases, utilizan los mismos esto, y eso es bonito, ¿no? Pero cuando un entrenador ecuatoriano quiere trabajar, no hay muchas oportunidades. Yo creo que en divisiones menores hay oportunidades. Es verdad que todo esto ha empezado con una serie de infraestructura, es decir, Ecuador ya es un país que de alguna manera ha ido desarrollándose en lo que tiene relación a la infraestructura, y tiene campos, tiene canchas, tiene escenario en general, y tiene una cantidad de cosas que ayudan a que el futbolista mejore, pero lamentablemente el entrenador ecuatoriano tiene pocas posibilidades de ser, por ejemplo, jefe de un cuerpo técnico. Y no es un equipo que está mal, un equipo chico, un equipo que no tiene dinero, porque yo creo que si los equipos ecuatorianos en general, hay 16 en el fútbol ecuatoriano en primera división, tuvieran todos la misma capacidad económica, no hubiera ningún entrenador ecuatoriano trabajando, todos fueran extranjeros, que ya el porcentaje es menor de los entrenadores ecuatorianos que trabajan. Está Vélez, Luis Gavilanes, Cumbico, que está en Muchuruna, y yo creo que pare de contar. 3 entrenadores, que es un porcentaje muy bajo con relación a la cantidad de equipos. Pero conocimientos, incluso experiencias hay muchísimos, pero yo trabajé durante tantos años en el fútbol ecuatoriano. Pues lo único que a veces sirvo es para el libro de consulta. Pero jamás para conseguir un trabajo. Que yo tengo una profesión que es periodismo, ¿no? Pero yo el periodismo, pues a mí me agrada muchísimo, pero lo tomo, sí, no he querido ser periodista, o sea, dedicarme por entero al periodismo. Pero en cambio, pues yo quisiera seguir siendo entrenador. Tengo esa oportunidad, no sé. Hay tantos espacios en el mundo del fútbol, pero yo no tengo capacidad de acuerdo a los dirigentes en ninguno de esos espacios. Entonces eso, pues es doloroso. Tenemos Encalada, que es profesor en el Instituto Tecnológico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tenemos a Valencia, que también es catedrático. Tenemos otro Morcillo, catedrático en la universidad en general, y así por el estilo. Tenemos cantidad de entrenadores que tienen cargos importantes en la educación de nuevos entrenadores y de nuevos periodistas. Perlaza, que fue hasta vicedecano de FEDER, Flavio Perlaza. Y sin embargo dice que no hay conocimiento, que no hay Feralman. Bueno, no entendemos en realidad. Yo no entiendo cuál es la dinámica de la situación de falta confianza, ¿no? Yo no sé si es, yo creo que hay una especie de oportunidad. No, esto es una especie de egoísmo, no herir susceptibilidad. Yo creo que más bien es un tema relacionado con la autoestima del dirigente. El dirigente, pues lamentablemente, pues está bloqueado, es decir, es tan bajo su autoestima en lo que tiene relación al conocimiento del fútbol, que no quiere dar una oportunidad a un ecuatoriano, que prefiere dársela a un extranjero. Yo no digo que los extranjeros, hay muchos que son valiosísimos, y son buenos de verdad, y dejan pues enseñanzas, ¿no? Pero pues yo creo que ya es hora que los entrenadores ecuatorianos también tengan un espacio importante dentro de la estructura de nuestro fútbol. Hemos ayudado, hemos colaborado, hemos sido parte del fútbol. Pues yo ya llevo, no quisiera hablar con la persona, yo desde los 20 años, mucho antes yo ya jugaba fútbol, es decir, que ahora que ya he superado los 66 años, entonces nos damos cuenta que pues hemos sido casi pasajeros, ¿no? Casi hemos livianito, casi 100 vidas hemos pasado por el fútbol. Y lamentablemente por tantos conocimientos echados a perder, no lo digo por mí, lo digo por otros, echados a perder cuando fácilmente podríamos estar, muchos ecuatorianos, entre nosotros, podían estar trabajando
una división y brindando soporte más visibles, aunque el entrenador ecuatoriano sigue siendo importante. O sea, sigue el entrenador ecuatoriano, tenga la plena seguridad que no hay desarrollo de fútbol. Porque en cualquier barrio, en cualquier institución menor, escuela, academia, hay entrenadores ecuatorianos. Ellos son los que llevan los jugadores a los equipos más grandes. Y no, o sea, dígame cuántos jugadores salen de Barcelona y Domenech de sus divisiones. O de Liga de Quito, ¿cuántos? La mayoría llegan a esos clubes, inclusive porque hay entrenadores ecuatorianos que los ven, los trabajan, a veces con conocimiento, a veces empíricamente, pero trabajan y los llevan a los clubes y a partir de allí empiezan a formarse, porque el club es el que es la vitrina. Lamentablemente los entrenadores, yo por ejemplo me voy, en los últimos meses he estado yendo mucho, mirando jugadores y entrenadores por canchas del Guamusú, porque Guayaquil es el centro, en el Ecuador es el centro del fútbol del Ecuador, en lo que tiene relación a jugadores de diferentes equipos del Ecuador. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de jugadores. Yo me he ido por el Guasmo, me he ido por allá, por las esclusas, que hay unas canchas que el municipio de Guayaquil ha comentado por allí. Y hay jugadores que usted no tiene extraordinarios, pero esos jugadores no están solos. Esos jugadores están con entrenadores, con entrenadores, gente que desinteresadamente o por quererse ganar algunos dólares, pues trabajan con esos chicos y finalmente les recomiendan un equipo y otro y así van explotando. Porque no es, en los clubes no existe la escuela. Porque cuando hablamos de la escuela estamos hablando de 10 años, de 11 años. Ahí Tal vez el deporte barrial, profesor. Sí, en realidad es el deporte barrial, porque hay varias estructuras, pero que no están separadas. Que una cosa es parte de la otra. Deporte barrial, después se va el deporte intercolegial. Amateur, los colegiales ya se perdieron, amateur, y luego se va al fútbol. Entonces, no se puede descartar al entrenador ecuatoriano. ¿Usted qué le parece si ningún entrenador ecuatoriano estuviera por todos esos barrios trabajando, buscando chicos? Pues los chicos no salieran simplemente. Eso quiere decir, que profe, siempre que la base... Sí. Profe, eso quiere decir que perdón que le interrumpa, profe. Eso quiere decir que el entrenador ecuatoriano es el que trabaja en la parte formativa de los chicos. Los entrenadores extranjeros son los que cogen a los chicos ya cuando están en el fútbol profesional. Sí, pues yo no quiero discutir, por ejemplo, y no quiero quitarle méritos a Célico, pero Célico no es formador. Él recoge. En selecciones se recoge lo que hay, lo mejor que hay. Lógicamente que Célico tiene la ventaja de que, es decir, no tiene la ventaja, sino tiene el argumento que se lo damos, de que él ha sabido escoger a los jugadores, pero él no los ha formado. Entonces, cuando hablan de formación, en las federaciones, la selección del Ecuador no forma, la selección del Ecuador expone, es vitrina. Lo que forman son todos aquellos que ustedes no conocen, que nosotros conocemos, y que de una forma u otra los van catapultando hacia los equipos o hacia las escuelas más especializadas. Pero esos son entrenadores ecuatorianos. Entonces, ¿cómo quitar? Eso es como si usted solamente le da importancia a los profesores de la universidad y se olvida de la escuela. Entonces, aquí los entrenadores ecuatorianos en todos lados son los que realmente empiezan a producir, son los que siembran las semillas, son los que ayudan a que los entrenadores de mayores, de selecciones o de clubes puedan obtener el resultado del trabajo de esta gente. A veces desinteresadamente, a veces en una precariedad que ustedes no pueden imaginarse, pero pues algo que tiene que de alguna manera algún día revertirse, ¿no? Por supuesto que eso tiene que ver con los propios entrenadores ecuatorianos en muchos aspectos, que no tiene una organización, no hay una organización que respalde su trabajo, o que haga prevalecer sus derechos, de que si hay trabajo, tiene que haber un escalafón, ¿no? Los entrenadores ecuatorianos no están escalafonados, los entrenadores tienen
una serie de ventajas que sí existen en otras partes del mundo para que el que es formador pues viva en el ámbito formador. Y el que es competitivo, pues que reciba de esos formadores, jugadores ya listos para la alta competencia. Entonces, el entrenador ecuatoriano sí está presente en todos lados. Y usted sabe que la semilla es lo más importante. Y poder poco a poco, esto es como los árboles que dan buenos y malos frutos. Entonces cuando viene un chico con una serie de defectos y técnicos, tácticos, físicos, psicológicos incluso, y hay entrenadores que van ayudándolo con su experiencia, o sea, van eliminando la maleza que traemos cada uno de nosotros porque vivimos en el barrio, porque no vivimos en el porque somos pobres, porque nos hace falta comida, porque en el deporte también eso tiene mucha prevalencia, ¿sí? La alimentación. Entonces viene ya cuando pasa al equipo donde ya hay dinero, hay recursos, entonces ya se puede alimentarse, su educación, incluso en algunos equipos como el caso Independiente, incluso los jugadores ya están practicando un idioma, otro idioma que no sea el nuestro, en fin. Eso tiene que ver con los ecuatorianos. Entiendo por qué a los ecuatorianos se los ha revelado tanto, no le dan la importancia que verdaderamente tienen. Todos los entrenadores ecuatorianos son la escuela del fútbol del Ecuador. Correcto, profesor. Yo de mi parte quiero agradecerle por habernos dado el espacio. No sé si Gustavo tiene alguna inquietud. No tenemos ya el tiempo. En todo caso, coincido plenamente con el profe en ese sentido. Se ve un trabajo que no es de ahora, que es un trabajo que se ha venido formando inclusive desde los barrios, ¿no? Y de alguna manera, pues eso nos muestra al mundo como un país que tiene futuro en el fútbol y no como lo dicen por ahí algún comentarista deportivo argentino que creo que ha de estar comiéndose sus palabras luego de haber minimizado a nuestra selección y también a un técnico inclusive, un exdirector técnico que ha estado aquí en el Ecuador dirigiendo la selección, también se atrevió en algún momento a comentar algo que no venía al caso y que ahí están las pruebas del 6-1 en el que Ecuador le ha demostrado que el fútbol va mejorando cada vez. Efectivamente, si usted me permite unos segundos respecto de esto va a pasar hasta que en algún momento, ese es el problema de la falta de importancia que se le da a nuestro fútbol, a nuestros futbolistas y a nuestros técnicos. Entonces el resultado es que en el exterior no nos respetan. Entonces yo ayer estaba viendo un programa de la televisión española, un programa donde se hablaba antes de los partidos, se hablaba de en la parrilla del programa estaba pues, selección de Ecuador juega con selección de Colombia, pero de Ecuador no se habló nada, se habló de Colombia solamente, antes del partido, se habló de Ecuador como que no existía. Me dolió, me daba ganas de coger el y escribir, pero no tenía en ese momento la posibilidad pero de tapó la boca. Pero después, o les abrió la boca. Sí, no, pero ellos igual siguen con su soberbia, como estos argentinos, que no es nuevo, eso viene de épocas pretéritas. O sea, recuerden cuando no hace mucho, cuando Independiente jugó la final de la Copa Libertadores, todos lo querían Independiente porque ese era el equipo que no servía. Y Independiente lo fue ganando 1-1 hasta llegar a la final. Y cuando hablamos de la selección pasa lo mismo. Si Ecuador no le ganó a Argentina el otro día porque era el primer partido de una cantidad de incertidumbres que veníamos. Si no, seguro hubiéramos ganado porque Ecuador se notaba claramente que era mucho más que Argentina. Y así por el estilo, ¿no? Uruguay pues ni se diga, ya no es la primera vez, ya hace rato que le venimos dando. Profe, vamos a tener que convocarlo para otro espacio para seguir hablando de fútbol, ¿ah? Yo le agradezco muchísimo por habernos dado su tiempo. Tiene que tener un programa de fútbol ahí usted en su Lo vamos a hacer con usted. Bueno, la orden. Lo vamos a hacer con usted, programa de fútbol, seguro. Un par de horas para
compartir el fútbol de verdad, no el fútbol profundo, no ese Así fútbol es. superficial. Lo vamos a conversar. Gracias, profesor. A sus órdenes, buenos días, ha sido un placer. Para mí también, Gracias, profesor. profe. Le envío un fuerte abrazo. Profesor Carlos Torres Garcés, aquí en el programa Los Especialistas.